Sean bienvenidos a Legislación Mercantil. El día de hoy vamos a iniciar con la actividad que justamente dejamos de tarea de la clase pasada, que está referida o relacionada con el Estado y el derecho, específicamente en cuanto al derecho, ¿no? Aunque bien está relacionado con el Estado, y recuerdo por ejemplo el comentario de Natasha, que nos reunía o hacía esa convalidación de Maquiavelo a través de justamente cómo el Estado, la ley, la moral, la justicia entran en juego y en conflicto. La pregunta que estaba puesta en el foro ¿es mejor el derecho positivo al derecho natural? Y claro, según lo que estuvimos viendo en clase y lo que estuvieron comentando, uno forma parte del otro. Al final el derecho es ese gran espacio y no importa de qué parte provenga, al final todo se va organizando de forma armónica. Eso está muy bien. Pero ¿qué se debe responder o qué debo yo extraer de este contenido referido a ustedes? Recuerden que desde el punto de vista del docente, lo que nos interesa es ver qué aprendieron, qué entendieron, cuál es la información y el conocimiento que lograron desarrollar. Porque si bien lo que hicimos la clase pasada fue un montón de información, esta era la pregunta para que ustedes relacionaran y unieran todos esos puntos de información y crearan conocimiento. Lo primero es que ya aquí hay una distinción de una visión personal, más allá del contenido, porque como bien saben, no es que uno es mejor que el otro. Entonces, ¿qué averigüé yo de ustedes respondiendo a esta pregunta? Bueno, si ustedes eligieron el aspecto del derecho positivo, en principio tienen una visión más pragmática, más real del mundo, ¿no? Mientras los que eligieron el derecho natural es una perspectiva más idealizada, más pasional, si se quiere de esa manera. ¿Qué ocurre? Que bueno, a pesar de que existan esas posiciones, habían argumentos tanto a favor como en contra y quedaba de forma personal, de acuerdo a los argumentos y a los fundamentos jurídicos, armar la respuesta y dar justamente una conclusión que responde justamente lo primero que se está preguntando. Entonces iniciamos con la definición y la descripción del derecho positivo. Varios hicieron alusión al racionalismo, al aspecto escéptico que trata de que justamente no es perfecto el orden a pesar de que debe estar allí, por eso existen los tribunales. También hablaron del aspecto histórico, de que justamente es cómo va evolucionando la humanidad, cómo va creando y se van generando las leyes. Sin embargo, a pesar de que el contenido teórico de la gran mayoría estuvo bien en este aspecto, pocos relacionaron o casi ninguno relacionó estos temas con los fundamentos jurídicos, que son lo importante. Entonces aquí podíamos hablar, como este es un ejemplo, de el artículo 7 de la Constitución, que nos hacía referencia justamente al poder, a la Carta Magna, y que bueno, de la Constitución proviene todo lo demás, justamente como ejemplo del mismo derecho positivo. Igualmente el artículo 1 del Código Civil, que nos hablaba del principio de legalidad. Por acá, el día de hoy tengo el Código Civil, que es uno de los que vamos a utilizar, aunque creo que ahí no se lee mucho, pero bueno. Les recuerdo el artículo 1, que habla de la ley es de obligatorio desde su publicación en la Gaceta Oficial. Esa sería la mitad de la respuesta correcta con todos los elementos. La otra parte justamente vendría orientada al derecho natural, también está bien enfocado en el aspecto teórico por ustedes. Sin embargo, cuando nos vemos o buscamos alguna relación en la ley, pues tenemos igualmente la Constitución en el preámbulo, igual el artículo 1, o sea, hay varias formas de ver esto. Hubo un caso que lo relacionaron con el derecho a la vida, esa participación estuvo muy buena, igualmente con la libertad económica, el artículo 212 de la Constitución, y tenemos también el artículo 2 del Código Civil referido a que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Después de hacer toda esta descripción del aspecto teórico, del aspecto jurídico, pues
damos la conclusión que fue lo que también gran parte de ustedes se orientó a dar directamente, lo cual es cuál es mejor. Las posturas, pues podían decir derecho positivo, podían decir derecho natural y podían decir ambos. El punto estaba en cómo organizaran toda esta estructura previa para llegar a esta conclusión, que evidentemente es de criterio personal. ¿Está claro la respuesta del foro? ¿Tienen alguna pregunta o algo más que agregar? Igualmente les explico que esta forma que les estoy aquí organizando de cómo responder es la misma que está en aquel video, solamente que hay otros ejemplos por allá y es un caso un poco más concreto. Igualmente vamos un poco a verlo de un aspecto más personal. Vamos a tocar, por ejemplo, el tema de infidelidad. ¿Qué significa la infidelidad? Entonces, en estos aspectos, lo que una persona puede significar la infidelidad, para otro no. Esa es una forma también de cómo pudieron argumentar en cuanto a sus propias experiencias. Ojo, que no quiero apuntar a nada en concreto, pero nos sirve para identificar primero qué significa ese aspecto de infidelidad. Si lo podemos ver desde el aspecto positivo, como que existen unas reglas de juego al respecto de que todo está claro, o más bien queda a criterio de cada persona, queda a criterio aparte de cada sociedad o cada pueblo en un territorio determinado, que también estuvo muy bien esa explicación concreta en cuanto a lo que significa el derecho natural para cada cultura. Pues tendremos entonces un aspecto más vago y personal de lo que significa. Por eso les digo también que me ayuda a identificarlos como más pasionales o más racionales. Pero bueno, ese ejemplo se los dejo por allí y vamos a seguir entonces con la clase y el contenido de hoy. Les recuerdo por acá el tema del artículo 1 del Código de Comercio, muy importante, que también vamos a venir machacando más adelante, que nos dice: rige las obligaciones de los comerciantes en sus operaciones mercantiles y los actos de comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes. Este aspecto, que también vamos a estudiar más adelante, es lo que se denomina el fuero atrayente de la legislación mercantil, que nos permite a todas las personas que tengan relación con los comerciantes pueden estar o pueden ser arropadas bajo la jurisdicción del derecho mercantil. Esto también un poco repasando la clase 1, obviamente. Muy pocos relacionaron la teoría pura del derecho con respecto al foro. Angélica, ya te lo voy a escribir por aquí. Ajá. El fuero atrayente del derecho mercantil. Pocos relacionaron las lecturas, o por lo menos de forma específica, mencionaron las lecturas en algunos aspectos, pero por ejemplo, se pudo haber explicado desde el punto de vista de Hans Kelsen, que justamente es el padre del derecho positivo, y él nos explicaba cómo funcionaba esa escala de orden y que las leyes no debían contradecirse. Un aspecto histórico bien interesante para entender el derecho natural y positivo también es la Segunda Guerra Mundial, a raíz de justamente las acciones del Partido Nacional Socialista, como a través de justamente tenían todo el poder, decidieron modificar las leyes en general, y de allí pues se produjo todos estos actos de discriminación. La discriminación estaba normatizada, estaba en la ley. Las normas, los artículos establecían que eso era lo correcto y que así debía funcionar. Entonces, justamente este derecho positivo se veía totalmente realzado. Sin embargo, al acabar la guerra, no existía ningún precedente de cómo se iba a proceder, porque realmente esos funcionarios, esos militares, estaban haciendo lo correcto de acuerdo a su legislación, de acuerdo a sus normas, aunque era lo incorrecto de acuerdo a normas internacionales que no habían sido creadas. Entonces, justamente en base a esta situación, se creó, en base justamente al derecho natural, los tribunales o juicios de Nuremberg.
en el cual se crearon delitos posteriores a las acciones, o exactamente, se crearon los delitos en este momento, después de que ya se habían hecho todas esas acciones, las convirtieron en delitos para poder juzgarlas. Es decir, son unos juicios justos, pero que realmente, dadas las condiciones del derecho positivo, son ilegales. ¿Qué les parece eso por allí? O no sé si me logré explicar con claridad. Igualmente, resumen de clase 1. Chantal. Las acciones de la Segunda Guerra Mundial en cuanto a la discriminación y el genocidio que se produjo, o es simplemente el asesinato, cayó en responsabilidad de los oficiales y el personal militar, los funcionarios en general público. ¿Qué ocurre? Que para la legislación de ellos en su país, lo que ellos estaban haciendo estaba totalmente de acuerdo. Cuando acaba la guerra y pierden, les dicen, mira, ustedes mataron a este montón de gente, tienen que responder por esos actos. Sin embargo, sus actos a nivel internacional no estaban catalogados o clasificados como de lesa humanidad y todos estos términos nuevos, ¿no? Entonces se les planteó un juicio por hechos que ellos habían cometido, aunque en el momento que ellos lo cometieron no era un delito internacional. Entonces se crea estos tribunales para hacer justicia, porque había que responder por justamente todas las acciones, pero justamente se plantearon o se inscribieron los delitos, esos delitos internacionales, para poderlos castigar. Es decir, ellos estaban actuando bien, cuando perdieron la guerra dijeron que todo lo que habían hecho estaba mal y les hicieron el juicio. Una forma muy clara de cómo el derecho natural debe justamente realzarse por encima de las formalidades o de los aspectos de la ley. También hubo un par de ustedes que hablaba de eso, de justamente cómo no podíamos limitarnos al derecho positivo, sino orientado a la justicia. Juliana, sí, porque es básicamente eso. No existía en ese momento la ley de cómo debían castigarlos y se aplicaron a partir de ese momento. Igualmente pasó con la ley de vehículos automotores. Cuando salieron los primeros vehículos a combustión interna, no existían leyes de cómo aplicarlos, entonces nos guiamos por la de las carretas. Entonces, la misma normativa que aplicaba a las carretas, de que tienen que ir por su lado derecho o ir por su lado izquierdo, se comenzó a aplicar a los vehículos de forma natural o inherente, porque eran similares, servían para lo mismo, así que les aplicaban las mismas leyes, a pesar de que no existían las leyes para vehículos automotores. Y después, bueno, sí fuimos evolucionando. Es parte de cómo vamos desarrollando. Pero ese es otro ejemplo de cómo funciona el derecho natural. Ahora, comenzamos con un nuevo tema sobre las personas y las cosas en el derecho. Concretamente ahorita con las personas. El artículo 15 del Código Civil, ya les voy a decir qué nos establece y nos define a las personas naturales y jurídicas. Bueno, por lo menos las determinas. El artículo 15 nos dice específicamente lo que tienen allá arriba. Las personas son naturales o jurídicas. Como ven, la ley a veces es magnífica porque simplemente hace una mención y tienes que seguir buscando y buscando, porque por ahí cerca están los resultados, ¿no? Seguimos con el artículo 16, que nos define a las personas naturales. Son todos los individuos de la especie humana. Igualmente, seguimos definiendo este aspecto y nos menciona en su artículo 17: el feto se tendrá como nacido cuando se trate de su bien, y para que sea reputado como persona basta que haya nacido vivo. Este es el artículo que les comenté la clase pasada, que nos da una respuesta directa sobre el tema del aborto, por lo menos en nuestro país.
Aquí es fácil comprender que personas naturales somos todos y cada uno de nosotros de carne y hueso que existimos, ¿no? Y hay una distinción muy clara entre lo que significa individuo de la especie humana, lo cual causa distinción con lo que significa el feto y con lo que significa nacer vivo, que son condicionantes para que se entienda que formas parte de la especie humana. Por ahí veo que me están escribiendo una duda, sin problemas, adelante. Porque aquí justamente nos determinan que lo importante es en cuándo ese feto es un miembro de la especie humana o no. Y allí es donde procede el aborto o no. Exactamente, Margelis. El feto no se considera un individuo de la especie humana si no existiera una condición previa que lo determinara como una persona de la especie humana. Y después de que exista una determinación previa, hace falta que nazca vivo para que se aplique. Si no, no llega a ser un miembro de la especie humana. A pesar de que ya siendo feto, a partir de ciertos meses de edad, sí cuenta como miembro de la especie humana, aunque no sea bajo la determinación de este artículo, sino por unas cuestiones penales. Ajá, Margelis. Hay un momento, hay una etapa en el cual ni siquiera es aborto porque realmente es parte del cuerpo de la mujer. El problema colida cuando no es parte del cuerpo de la mujer, sino que es una vida independiente y ajena al cuerpo de la mujer. En estos aspectos hay una forma en nuestro país de hacer aborto legal, solamente que bueno, hacer la demostración, la argumentación y la motivación en un juicio para que te autoricen a hacer un aborto, pues es un poquito complicado y tardado. Entonces a veces no funciona, no encaja bien el objetivo, el ideal con la realidad. Por ejemplo, en caso de una violación, un tema fuerte, si la persona a raíz de esta violación queda embarazada, ella puede pedir un aborto casi que en cualquier etapa, salvo los 2 últimos meses, si no recuerdo mal. Ese es un ejemplo. Y si pasa de este periodo que ya no es parte del cuerpo de la mujer, ya es una vida independiente, y si esa vida independiente tiene lo que nos dice el artículo 17, un bien a su favor, ya allí cuenta como persona humana. Es decir, que sería un asesinato, como lo ponen los más drásticos. No sé cómo plantearlo bajo las circunstancias, pero habría que ver el caso concreto. Pero fíjense el detalle. ¿En qué momento el hijo es un hijo y a partir de qué consideraciones es un individuo de la especie humana o no? Justamente, Margelis, si es una violación, tú tienes que tener la determinación que es una violación. Se hizo un juicio y se castigó a las personas y después se pidió la autorización para el aborto. Entonces, justamente choca la realidad con la práctica porque ¿cuánto tiempo te vas a tardar en el juicio para primero determinar que es una violación? 2 meses. Ajá, y después para que te autoricen 2 meses más. Y la violación fue hace 2 meses más. Ya lleva 6 meses. Ya estás en periodo de riesgo. Ya prácticamente no puedes hacer. Entonces son cosas que... son cuestiones así. Y claro, una cosa, otra vez volvemos a la realidad y las ideas. Puede ser que haya sido una violación, pero es que hasta que no lo tengas determinado en un juicio, legalmente no es una violación. Ojo con ese detalle y también los temas de moda al respecto. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque
Principio de inocencia. Es importante determinar las personas. Pueden hacer las preguntas y vamos a irlas respondiendo, pero sigo avanzando con el contenido de la clase. Es importante aquí que entendamos que las personas son naturales o jurídicas para comprender la capacidad. Y es una capacidad para ejercer actos legales, actos de la vida civil o ciudadana. Evidentemente hay excepciones, hay condiciones, pero lo importante de entender esta capacidad que está expresada en el artículo 18, que no tengo, ajá, sí, aquí está, es entender cómo va a funcionar esta posibilidad de entrar a una relación jurídica autorrepresentado o representado por otra persona. Vamos a ver eso un poquito más adelante. ¿Alguien tiene alguna pregunta por acá concreta antes de continuar? Juliana, varía un poquito de acuerdo a la explicación científica, pero sí, es más o menos al tercer mes. Margelis, hay que ver el caso concreto. Hay que ver, no conozco el caso y por lo que me dice, si no tienen la autorización, si no tienen el juicio previo, aunque lo hagas de forma correcta, legalmente no está bien y puede ser imputable. Y no solamente la persona que estuvo allí a cargo, sino también los médicos. Y bueno, no sé si... Lo que pasa es que con esa edad todavía no tiene una voluntad de decidir unas cuantas cosas. Sigo avanzando mientras me hacen más preguntas por allí. Ya vimos a las personas naturales que es súper sencillo de entender, ¿no? Carne y hueso. Pero las personas jurídicas aquí ya es un poquito más complicado y se dividen en derecho público y derecho privado. Ya vimos la clase pasada que cuando hablamos de derecho público es el Estado, que está representado por ese triángulo que es el control de todo en esas relaciones de desigualdad. Mientras que en el derecho privado hablamos de esas relaciones de igualdad y entre los particulares. Tenemos que estas relaciones de derecho privado son los que nos interesan, evidentemente. Se dividen en dos tipos: las que son con fines de lucro y las que no tienen fines de lucro. Vamos a tratarlo a una manera muy sencilla en este momento a las compañías como aquellas que tienen fines de lucro y a las fundaciones como aquellas que no tienen fines de lucro. Hay otras que no tienen fines de lucro y se las voy a leer ahorita mismo. Artículo 19 del Código Civil. Recuerdo que también lo tienen allí en el archivo de módulo 7 en la carpeta de general. Son personas jurídicas y por lo tanto capaces de obligaciones y derechos, primero, la nación y las entidades políticas que la componen, las iglesias en cualquier credo que sean, las universidades en general, todos los seres de cuerpos morales y de carácter público, las asociaciones, corporaciones y fundaciones lícitas de carácter privado. Igualmente, destacó este apartado que también está en ese artículo 19, que nos dice: la personalidad la adquirirán con la protocolización de su acta constitutiva en la oficina subalterna de registro correspondiente que hayan sido creadas, donde se archivará un ejemplar de sus estatutos. Nosotros en esta clase vamos a elaborar y a organizar unos estatutos de compañías, de esas sociedades con fines de lucro, para que también sea más práctico para ustedes. Voy a leer por acá el foro. Angélica. Correcto, Angélica. Es así. Claro, la materia debe estar un poco más ceñida a nuestro contexto y por lo tanto es 18 años de edad. Sin embargo, varía para varias actitudes, ¿no?
para varias potencialidades. Decimos que, por ejemplo, la licencia de conducir a partir de los 16 años, en algunos lugares justamente la mayoría la adquieres a los 18, pero tienes el derecho a votar a partir de los 21, igual con la ingesta de bebidas alcohólicas, que, o sea, hay bastante variación en cuanto a qué puedes y qué no puedes hacer. Y por eso es que vamos también a ver las excepciones allí en cuanto al caso que nos interesa, que son las personas que pueden ejercer actos de comercio, que pueden ser comerciantes. Y entendemos la capacidad dividida en dos, en lo que es la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce la adquirimos con el nacimiento y la perdemos al morir, mientras que la de ejercicio se determina por la mayoridad o por justamente entrar en una relación jurídica autorrepresentado, que nosotros mismos seamos capaces de representarnos o de ejercer acciones por nosotros. La diferencia con la de goce es que nosotros podemos entrar en una relación jurídica, sin embargo no estamos autorrepresentados. Es decir, todos tenemos capacidad de goce, pero no todos tenemos capacidad de ejercicio. Y hay condiciones en las cuales se produce una limitación. Por ejemplo, cuando vamos o caemos con pena de presidio, que tenemos justamente varias limitaciones a nuestra capacidad de ejercicio. ¿Correcto? Por ejemplo, no perdemos el derecho a votar cuando estamos en la cárcel. ¿Me siguen? ¿No me siguen? Ok. Esto es importante porque para los comerciantes lo ideal, o mejor dicho, siempre debemos tener capacidad de ejercicio para entrar en una relación jurídica autorrepresentado. Sin embargo, tenemos algunas excepciones en las cuales, a pesar de que no tengamos la capacidad de ejercicio, podemos entrar en una relación como comerciantes o podemos realizar actos de comercio, que son los que vamos a ver a continuación. Estas excepciones van relacionadas también a la mayoría de edad, porque la mayoría de edad determina la adquisición de nuestra libre capacidad de ejercicio y que nosotros tranquilamente podemos representarnos para todos los actos de la vida ordinaria. Sin embargo, siendo menores de edad, y este es el punto, podemos realizar actos de comercio de estas formas. Primero, a partir de los 16 años de edad, un menor de edad con 16 años o más puede ejercer actos de comercio sin autorización cuando tenga un hijo reconocido y lo necesite mantener. Es decir, en base a un objetivo o una obligación, él puede ejercer actos de comercio sin autorización de un juez. Ahora, teniendo 13 años de edad hasta los 15, con autorización de un juez, sí puede realizar actos de comercio independientemente si tiene o no un motivo o una circunstancia. ¿Ok? Aquí esto es una situación, digamos, un poco más habitual que se presenta. Igualmente hay dos casitos más. El primero, un menor de edad que se emancipa. ¿Alguien sabe lo que es la emancipación? Me lo puede dejar por allí en el chat. El tercer excepción es que a pesar de que tú no tengas la capacidad de ejercicio para autorrepresentarte, tú puedes actuar en beneficio o representación de otro que sí tiene esa representación, esa capacidad de ejercicio, perdón. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a un caso concreto para entender. Alguno de sus padres o representantes tienen capacidad de ejercicio y va a hacer una compra, vamos a decir que por Mercado Libre. Entonces él va a adquirir este código civil que está acá. Entonces él coordina con la persona que eres tú como su hijo, como su representado, que vas a ir como su representante en su nombre, vas a ir para allá y vas justamente a buscar el código civil que le acaba de comprar y justamente tú llevas el dinero, el importe necesario para cancelar. Allí realmente tú no tienes
esa capacidad de ejercicio para efectuar esa compra. Sin embargo, quien tiene la capacidad de ejercicio te delega a ti justamente todo ese aspecto o toda esa gestión. Y tú ejerces como si estuvieses haciendo la compra en nombre de él. Ok, voy a ver lo que me anotaron en el chat. Mientras espero que hayan escuchado lo que les acabo de decir con respecto a ese poder o esa facultad. Ajá, la emancipación es ser independiente de los padres, como bien dice Gabriela, pero por una causa. Angélica, lo mismo. Se independizan de los padres siendo menores de edad, pero uno se emancipa porque justamente se independiza de los padres porque uno constituye una familia distinta de la de ellos. Uno al casarse se emancipa. Y esos serían los cuatro casos. Vamos a borrar por acá. Los cuatro casos de excepciones con respecto a la capacidad de ejercicio en menores de edad. Si está claro esos cuatro casos, ¿se entendió? Pues ya con eso acabamos la primera parte, como ven, bastante rápida en cuanto a las personas. Y aquí viene más complicado en cuanto a los objetos. Porque a partir de este momento ya ustedes conocen los que son personas naturales, personas jurídicas, y debemos incorporarlos a las expresiones técnicas y a las respuestas que vamos a ir dando a lo largo. Recuerden que esto es como una escalera. Ir perfeccionándonos en el conocimiento que vamos desarrollando. Y en este punto los objetos vamos a dejar de decirles objetos o cosas y vamos a tratarlos como bienes. Los bienes son las entidades susceptibles de apropiación y por eso nos interesa. Son las cosas que forman parte del patrimonio de una persona. Ya para este momento, con el recorrido que tienen en sus carreras, imagino que conocen el significado de patrimonio. También lo pueden dejar por allí, por el chat. Recuerden, de la forma técnica y concreta posible. Y pueden ser objeto de propiedad pública o propiedad privada. Esa es parte de la descripción de los bienes que tenemos allí para mostrarles. Con esto entiendan, o quiero que entiendan, que las cosas son básicamente todos los objetos que nos rodean, teniendo en cuenta que son susceptibles de apropiación. Quiero que destaquen ese aspecto cuando necesiten distinguir un bien de otro. Por ejemplo, los rayos de luz solar serían un bien. Voy a leer por acá. No me definieron patrimonio. Extrañamente, ninguno tiene una definición así. 4 palabritas mágicas. Ajá. Perfecto, Alejandra. ¿Qué te cambiaría yo? Que colocaría persona, natural o jurídica. Y ya allí basta y sobra colocar empresas o algún otro tipo de mención. Miguel, bienes de una persona o institución que representan un valor. ¿Está bien? Bienes propios, bueno, hay algo más que agregarle por allí, Daniel, eso queda como muy en el aire. Margelis, entiendo que me estás respondiendo de justamente la pregunta sobre los rayos del sol. Cristian, la parte residual de una empresa, eso no lo entendí. Francis, sí, es parte del motivo. Recuerda que lo importante no es ahorita
por lo menos en este aspecto, no es el tema económico, sino es el tema de que pueda ser de tu propiedad. Les leo el artículo 525. ¿Quieres utilizar, hacer una pregunta? No. Ok. Me avisas y te desbloqueo el micrófono que no te estaba entendiendo. Cristian, entonces los pasivos de una empresa no constituyen el patrimonio. ¿Me estás hablando de capital o estoy confundido? Voy con el artículo 525. Las cosas que pueden ser objeto de propiedad pública o privada son bienes muebles o inmuebles. Y con esta caemos en esa primera gran distinción de los bienes. Nos dividimos en esos dos grupos que son los bienes muebles e inmuebles. Aquí la ley hace otra de esas menciones fantásticas como al inicio, que nos dicen pero no nos dicen nada. El artículo 526 nos dice que los bienes inmuebles son por su naturaleza, por su destinación o por el objeto a que se refieren. Como ven, no nos dice absolutamente nada. Mientras que el artículo 531 nos dice, son bienes muebles por su naturaleza, por el objeto a que se refieren o por determinarlo así la ley. Igualmente, lo mismo que el anterior. Por eso es que más adelante debemos de entender qué significan teóricamente, acompañados justamente de los artículos que nos sirven de ejemplo. Y vamos a ir con los bienes muebles, si no me equivoco. No me han escrito más nada. Ajá. A ver, cuando hablamos de los bienes muebles, son todos aquellos que tienen la capacidad de ser movidos, de ser trasladados o desplazados de un lugar a otro sin afectar su función, su totalidad, sin dañar tampoco nada de su esfera, de su entorno, y adicionalmente pueden hacerse por causa externa o por ellos mismos, lo que significa que ellos mismos pueden desplazarse sin dañarse o que uno lo agarre y lo mueva. Por lo tanto, un lápiz o la mayoría de los objetos que nos rodean son bienes muebles. Chantal, sí, exactamente, los vehículos, carros, por ejemplo, un bote clasifica como un bien mueble en principio porque tenemos según esa definición teórica que se puede desplazar por sí mismo, por simplemente estar en el agua, pues las corrientes lo van moviendo. Igualmente, por causa externa, por causa humana, podemos dirigirlo a una dirección. Es parte de cómo funcionan las cosas, ¿no? Vamos concretamente con el artículo 533. Se los voy a leer y vamos a pasar a explicar. Son muebles por el objeto a que se refieren o por determinarlo así la ley, los derechos, las obligaciones y las acciones que tienen por objeto causas muebles. ¿Eso se entiende? Vamos a hacer una pausa allí. Mi derecho de propiedad del teléfono justamente va junto con el teléfono. Podemos hablar de esas licencias que tiene nuestro teléfono, también esas obligaciones que están allí contenidas con nuestro perfil, por decir algo, están relacionadas a la naturaleza como tal del objeto. Es decir, si el objeto es mueble, se entiende que esos aspectos son muebles. Igualmente, las acciones o cuotas de participación de las sociedades civiles o de comercio. Aunque estas sociedades sean propietarias de bienes inmuebles, hay que hacer una distinción entre la persona jurídica, la representación de la propiedad de esa persona jurídica, que son objetos muebles, acciones, por ejemplo, y
lo que es dueño esa persona jurídica, que es el inmueble, que es un terreno, evidentemente, de ejemplo. Aunque bueno, no se los he definido, pero creo que ya por inercia lo conocen. Déjenme leer por acá. Angélica, sí. Ya vamos a ver cuando justamente clasifiquemos esa... cuando vemos la clasificación de los bienes. Ajá, ya vamos, Miguel, con esa diferencia. A ver. Vamos a seguir ahorita, antes de entrar allí, Miguel, el artículo 535, para ya pasar de aquí y contraponemos los dos. La palabra mueblaje comprende los muebles destinados al uso y adorno de las habitaciones, como tapices, camas, sillas, espejos, relojes, mesas, porcelanas y otros objetos que comprenden también los cuadros y que forman parte de los muebles de una habitación. Básicamente, pues, no sé, esto describe todo lo que está allí. Ya ahorita vamos a ver una distinción cuando son objetos muebles que están adheridos al inmueble, al apartamento. Una distinción bien allí importante, porque allí la línea se hace más gris entre si un objeto o si un bien es mueble o inmueble. Vamos ahora a pasar con la pregunta de Miguel acerca de la diferencia entre los muebles y los inmuebles. Porque los inmuebles justamente son aquellos que no se pueden mover ni desplazar ni por ellos mismos ni por causa de otro, lo cual hace que una definición en la cual se ejemplifique un edificio o por ejemplo una casa sea algo complicado, porque actualmente existe tecnología como para desplazar un edificio o una casa sin afectarle en lo más mínimo, pero para esas casas que no puedan ser desplazadas sin romperlas, deteriorarlas, ni afectar su entorno, aplica la definición de bien inmueble. Quizá lo más claro para definir qué es un inmueble es un terreno. Ese objeto que está allí, que no puede moverse ni desplazarse y que siempre va a formar ese espacio en ese lugar. Como nos hacía distinción o mención el artículo inicial, nos hablaba de su naturaleza y otra destinación de cómo son los bienes. Y ahorita vamos a ver eso. Sigan escribiendo, tranquilos por el foro, que yo los leo en lo que pueda. El artículo 527 nos dice: son inmuebles por su naturaleza los terrenos, las minas de las cuales se extraen las materias primas, los edificios y en general toda construcción adherida de modo permanente a la tierra que sea parte de un edificio. Se considera también inmuebles, aquí ojo con este detalle porque igualmente tenemos la forma de cómo movilizar, pero ojo con este detalle: los árboles mientras no hayan sido derribados, los frutos de la tierra y de los árboles mientras no hayan sido cosechados o separados del suelo, los hatos, rebaños, piaras y cualquier otro conjunto de animales de cría, mansos o bravíos, mientras no sean separados de sus pastos o criaderos. Lo cual, claro, si ya les dije anteriormente que se podían mover por su propia cuenta, decíamos que eran bienes muebles, entonces ahora con esta distinción tenemos que esos animales de cría, por ejemplo las vacas, ya no vendrían siendo bienes muebles, porque si están en estas condiciones, en sus criaderos, en sus pastizales, pues son bienes inmuebles por su naturaleza. ¿Qué les parece ese cambio? Allí, ya como les dije, comenzamos a tocar esa zona gris. Exactamente, Angélica. Ese pozo petrolero viene siendo un bien inmueble por su naturaleza. Muy buen ejemplo.
Exactamente, Chantal. Es todo eso que estamos hablando allí. Recordemos, los frutos de la tierra y de los árboles mientras no hayan sido cosechados. Todo eso forma parte de lo mismo. ¿Y por qué forma parte de lo mismo? Porque eso después podemos darle una connotación económica. Podemos decir que esa persona es un comerciante. Y entonces allí incluso puede tener un trato preferencial porque como estamos leyendo el Código Civil, él tiene unas especificaciones. El Código Mercantil tiene otras especificaciones. Ya verán también por qué es más importante o cómo es mejor arroparnos bajo el derecho mercantil que bajo el derecho civil. Claro, hay momentos y circunstancias, pero este es justamente una forma que podemos alar las cosas o los hechos a nuestro favor. Sigo con el artículo 529. Después leo el foro que sé que estoy pendiente después de Chantal. Son también bienes inmuebles por su destinación todos los objetos muebles que el propietario haya destinado a un terreno o un edificio para que permanezcan en él constantemente o que no puedan separar sin romperse o deteriorarse o sin romper o deteriorarse parte del suelo o parte del edificio, el aspecto que los rodea. Antes de explicar, leo y paso a la explicación, porque creo que ese está bastante más claro. Para que un bien, estoy leyendo por acá a José, nos dice, para que un bien sea inmueble, debe haber algún tipo de producción o forma de generar ingresos. No entiendo tu pregunta. Me imagino que está relacionada con el artículo 527, ¿verdad? Si me explicas un poco más concretamente, José, te respondo. Voy leyendo a Juan. Ajá, Juan. Justamente este es parte de uno de los ejemplos que a veces he hecho porque, a ver, en las películas clásicas de vaqueros justamente se robaban el ganado y allí es donde introduzco algo que voy a dar más adelante, que es que los bienes deben estar registrados o deben estar marcados, ¿no? De alguna manera en particular. Entonces por eso existía ese sello de hierro caliente. Eso tiene un nombre que no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero justamente eso ayudaba a determinar que esos bienes muebles formaban parte de esa finca. Entonces esos son bienes inmuebles de esa finca, no son bienes muebles. Entonces ojo con ese detalle por allí con referencia al viejo oeste. Siempre son propiedad. Ajá, cuéntame. Que le queda por aquí mejor. A lo que me refiero con mi pregunta es que esto que estamos hablando del artículo 527, es lo que entiendo de, por ejemplo, de los ejemplos que nos da, que todos estos, o sea, por ejemplo, lo agarré lo de las minas, porque me pareció raro que las minas sean un bien inmueble, pero lo que entiendo es de que tiene que haber algún tipo de trabajo en ese terreno, o sea, tiene que haber algún tipo de generación de ingresos, o no es puro. Tiene que ser considerado una mina. Significa que tiene que tener un estudio de suelo en la cual se determine qué es el recurso a explotar y tiene que haber un trabajo de explotación en él. A eso es lo que hace referencia. Espero. Ok, ajá, pero por ejemplo, una casa no sé, sería también un bien inmueble, ¿no? Correcto, sí. ¿O no entra? Sí, una casa, sí, igualmente que un edificio. Lo puedes tomar como símil del edificio. Ok, o sea, no, o sea, bien inmueble no juro, tiene que haber alguna producción no sé, de algún servicio o de algún bien, o sea, eso es lo que No, quiero aclarar. no es Ok, necesario, no es necesario que te produzca algún beneficio económico o de cualquier otro tipo, civil, por decir algo. ok, ok. Perfecto. Buena pregunta por allí. Me actualizo leyendo por acá. Vamos a ver. Ya estoy acá escuchando a José. Juan. Ya respondí por acá, Juan también.
Una cocina empotrada es un buen ejemplo de un bien inmueble, Francis. Exactamente, Martín, a ese me refiero. Juan, el lacrado en cera también. Aunque ese no lo he visto en animales. Víctor, creo que ese es el que le ponen a las cartas. No sé si estoy mal informado. Pero bueno, el 529 lo que hace alusión es justamente a ese ejemplo de Francis. A la ventana que tengo aquí al lado, a las cosas en las cuales están puestas y que no pueden desprenderse del edificio sin dañar, por ejemplo, la fachada. Ese es el punto. Igualmente hay elementos que pueden ser agregados, que esas cosas no nacieron allí, son bienes muebles claramente, pero al ser anexados de tal manera para que permanezcan allí esos objetos, pues ya se convierten en bienes inmuebles. Les pongo un caso que deben conocer. En el jardín de la universidad hay varias obras de arte de buenos tamaños o de grandes dimensiones. ¿Ustedes qué dirían de esas obras de arte? ¿Son bienes muebles o son bienes inmuebles? Por lo menos cuando yo estudié, eso no existían, no estaban allí. Ajá, ¿por qué? Son bienes muebles. Yo estoy de acuerdo con ustedes, pero no me dicen por qué. José me dice, son bienes muebles. ¿Por qué? Cuéntenme. Así es como entiendo que realmente comprenden de qué va la distinción. Y después de eso entramos con la clasificación de los bienes, que es un poco pesada. Vamos a irla llevando con calma, que tiene que quedar muy clara para justamente una actividad que les comento al final. Porque están agregados a un terreno, pertenecen a un terreno, Juan. Buena respuesta para que sean considerados inmuebles. Pertenecen al terreno. Buena respuesta, Juliani. Porque Francis, claro, son inmuebles porque para trasladarlos allí tendría que romper toda esa base que tienen estructurada, tendría que mover el jardín, como se hizo cuando se colocaron. Es razonable. Forman parte de la identificación del espacio, de la fachada de la universidad. Exactamente. Perfecto. Todo esto es válido. Todas las explicaciones son válidas. Les voy a dar una situación en la cual pueden ser considerados muebles. Ajá, esa de semoviente es una clasificación un poquito superada. También te voy a contar de ella ahorita más adelante. En la tienda, Juan, no entendí. Los semovientes era justamente como anteriormente se clasificaba a esos objetos que se podían mover por sí mismos, por ejemplo los de cría los animales de cría, o incluso estos barcos que pueden naufragar, que quedan a la deriva. Entonces, ¿de quién es propiedad? ¿Quién es propietario de esos bienes que están a la deriva? Bueno, del primero que los agarre. Y en esas condiciones, pues sí aplicaba el ejemplo que me dieron arriba del chat, donde justamente, profe, si se escapa de la finca, ya es mío. Bueno, hay que ver. Juan, ajá, si tú los constituyes como parte de otra cosa, si por ejemplo eso estuviese Kitty Pong, que es uno de los casos que es lo que iba a hacer el comentario, si está Kitty Pong, esas estructuras son bienes muebles, aunque parezcan, a ver, mientras estén puestos, son bienes inmuebles, si los retiras, son bienes muebles. Y esa era parte del chiste. ¿Qué ocurre si esas obras de arte están allí justamente como para cuidarlas, para generar un valor adicional
y simplemente posteriormente venderlas y justamente mantener un ciclo de renovación artística en la universidad. Que ellos simplemente estén cuidando allí esas obras de arte y que bueno, posteriormente cuando se vendan, bueno, tengan ese plus de decir, mira, y esta obra de arte fue parte de la colección presentada en la universidad en tales años. Y que tengan una estructura y una forma dispuesta para justamente retirarlo y llevarlo sin dañar absolutamente nada. Entonces, bajo esas condiciones, esas estructuras que estarían allí en el patio artísticas, pues serían bienes muebles o inmuebles. Bien, por eso quiero que vean que la línea es gris en varios aspectos y viene también acompañada de esa argumentación, de esa explicación. Leo por acá el chat antes de seguir con la clasificación. Juan, exactamente lo que dijiste. Exactamente, Juan, como un ladrillo. Muy buen ejemplo. Chantal, sí, bueno, allí por eso es que justamente allí se produce un cambio entre la identificación y entre los tipos de bienes, de cómo pasan de ser estos semovientes a los que realmente, a ver, teóricamente siguen siendo semovientes, pero en la práctica hablamos de bienes muebles, bienes inmuebles y hablamos de la necesidad de que esos bienes muy especiales estén sometidos a registro, que es como lo tenemos en la actualidad. Exactamente, Chantal. Las obras de arte del Vaticano serían bienes inmuebles hasta que tengamos una forma muy clara y concreta de retirarlos sin que puedan ser afectados ni dañar absolutamente nada. Que creo que hasta ahora no podemos, pero a veces me sorprenden algunas cosas que veo por ahí. Correcto, Chantal. Serían bienes inmuebles por su destinación. Están allí para eso. Como el mismo caso de una mesa empotrada, por decir algo. Una cocina. Vamos entonces ahora con la clasificación general de los bienes. Entonces tenemos esas dos grandes esferas de los bienes muebles e inmuebles y ahora van a ver todo un conjunto de clasificaciones que están para todos estos que se pueden relacionar. Y lo primero es entender por su naturaleza esencial que aplica al aspecto en el cual percibimos a los bienes. Tenemos los corporales y los incorporales. Corporales, aquellos que pueden ser percibidos por cualquiera de los sentidos, mientras que los incorporales solo pueden ser percibidos por el intelecto. Díganme un ejemplo de un derecho. Les di la respuesta. Un ejemplo de un bien inmueble incorporal. Eso es lo malo de no tener preguntas preparadas para cada caso, ¿no? Pero bueno. Ajá. Chantal, es un ejemplo de un bien inmueble incorporal. Ese es un ejemplo para un bien mueble incorporal. Después tenemos por su susceptibilidad de sustitución, es decir, que puedan ser cambiamos. Las acciones, Angélica, las acciones son bienes muebles. La marca también son ejemplos de bienes muebles. Ajá. Yo pensando que le había dado las respuestas y los tengo perdidos. También las patentes son bienes muebles. Ajá, Juan. Los títulos de propiedad sobre un terreno, sobre una casa o una bienhechuría constituyen un derecho sobre un bien inmueble. Y como ya vimos, esos derechos están relacionados con los bienes a los cuales están acompañados. Y ya también vamos a ver de eso, pero sigan escribiendo por allí. Les hablo de los fungibles, que son aquellos en las cuales sus características individuales no son tomadas en cuenta desde el punto de vista jurídico y en tal sentido pueden ser intercambiables.
¿Quién me da un ejemplo de un bien fungible? Exactamente. Ya vas a ver ese Jufruendi, Cristian. Ya vas a ver. Eso es el Jufruendi. Esa es una de las características de propiedad en este caso, del inmueble que tiene esos recursos por explotar. Ahorita vamos a ver eso un pelito más adelante. Estimados, los que estén por allí pendientes, un ejemplo para un caso de un bien fungible, o intercambiable uno por otro. Les digo que los infungibles son aquellos en cuyas características específicas sí son relevantes para hacer el intercambio, por lo tanto no pueden ser cambiados. Por ejemplo, un traje a la medida. Juan, un objeto fungible por su naturaleza es el dinero. Realmente no importa, son 1000 bolívares, son 1000 bolívares, 1 millón de bolívares, son 1 millón de bolívares, $100 son $100. Claro, bajo nuestras circunstancias muy especiales, a lo mejor un billete de $100 es distinto de otro billete de $100, pero eso es otro tema, ¿vale? En principio son fungibles porque son intercambiables. Lo que importa es el valor que representan. Mientras que son infungibles, lo más importante, además del valor que representan, es que sea específicamente eso. Por ejemplo, no se trata de cualquier suéter, se trata del suéter de la universidad. Ajá, veo varios que están escribiendo por allí. Ya va, denme un segundo. Ajá, Margelis. En principio, claro, los diamantes son fungibles. Pueden ser cambiados unos por otros. A menos de que hablemos del diamante que tiene nombre y apellido, Sofía, el Isabel, el Antonieta, esos que son de una forma, de un corte y de unas características que le han pertenecido a X o Y familia desde hace 4 generaciones. Esos diamantes, esas joyas, en particular, no serían fungibles. Porque justamente son únicos. Son como un traje a la medida. Igualmente las joyas, si son genéricas, cualquier cosa. Pero si es algo en especial, como tu anillo de graduación o algo así que es tuyo y esté hecho con tus especificaciones, con tu talla, con tu decorado, pues listo. Los uniformes, bueno, por lo general son fungibles. Te puedes cambiar una camisa por cualquier otra y son todos hechos en cantidades, ¿no? Los cuadros de museo pueden ser infungibles también. La fórmula, bueno, sí, exactamente. Ahí ya hablamos de eso, es un tema más relacionado con patente, pero sí, lo puedes tener de ejemplo la fórmula para la creación de algo, como la Coca-Cola. Eso es algo que no debe cambiar. Y Pepsi-Cola, para no vayan a decir que estoy haciendo publicidad a un solo lado. Claro, pero tiene 10 camisas iguales, Chantal, y esas camisas además las venden y cualquier persona puede tener esa camisa. Entonces, en esas condiciones de que es forma parte de una línea de producción o que es mercadería, son objetos fungibles. A menos que sea una camisa que esté firmada, avisada y no sé qué cosa por fulanito y que encima tenga el sudor, o sea, algo específico en esas condiciones que se transforme ese objeto fungible, cambiable por cualquier otro, a que sea único e irrepetible. Título universitario, eso es infungible porque solamente vas a tener ese, y en algunas condiciones es casi que, bueno, no voy a decir nada al respecto por evitar temas de registro de título. Ya. Juan, sí, otra vez vuelvo a decir, en el derecho muchas cosas dependen. Luis, ahí ya quieres entrar en una zona gris.
Y en esa zona gris te voy a decir que va a depender del caso en el cual lo estés utilizando. Porque si en el caso en el cual estás vendiendo ese objeto de edición limitada no tiene importancia que sea objeto de edición limitada, es fungible. Pero si es importante para el negocio que estás haciendo, va a ser tomado como infungible. Profe, ¿y para qué importa saber si es fungible o no? Porque allí ya veremos cómo aplican unas características o unas circunstancias que legalmente deban proceder si hay incumplimiento en una circunstancia o en otra. Porque si hay un incumplimiento, cuando es una cosa fungible, la obligación es darte otra similar y me libero de responsabilidad. Pero si es infungible, tengo que darte la compensación económica más los daños que te pude haber causado, más demostrarte que hice todo lo que pude para conseguir otra cosa similar a eso. Entonces, allí enganchan. Chantal, es distinto el tema del título de universitario a uniforme. El carnet de la universidad, eso sí es igual a los uniformes. Pasaporte, cédula, eso también son cosas. A ver, lo que pasa es que la cédula engloba un conjunto de derechos y circunstancias. Es como tu ejemplo de cómo el Estado está vinculado contigo a través de un número de identificación. No es realmente que la cédula no la puedas intercambiar o cambiar. Igual la cédula ni siquiera te pertenece. Es una demostración de que tú estás con el Estado. No sé cómo explicarlo de una manera porque, a ver, es un tema allí civil que no estoy muy a favor, pero bueno. Ojo que eso sí es totalmente personal, es una opinión y no tiene que ser tomada en cuenta para la cátedra. De hecho, yo estaba estudiando, tratando de hacer una demostración de que esa vinculación jurídica que tienen los particulares con el Estado es una forma de secuestro jurídico, para ponerlo en términos bonitos. Pero bueno, eso es una investigación que está archivada. Seguimos con la clasificación general de los bienes. Por su susceptibilidad de ser divididos o fraccionados. Indivisible, cuando al ser fraccionados físicamente se destruyen o pierden su valoración económica, son indivisibles. Mientras que cuando pueden ser fraccionados físicamente, no se destruyen ni se altere su valoración económica, entonces son divisibles. Y aquí justamente quiero que vean la diferencia entre el dinero y el billete o la moneda. Le voy a hacer una pregunta a ver cuáles son sus respuestas. ¿Ustedes quieren $1.000.000? ¿Ustedes realmente quieren dinero? Voy a aprovechar este huequito aquí para hacerlos conscientes de algo. Ajá. Yo les voy a hacer cambiar su respuesta. Porque yo no creo que ninguno de ustedes quiera dinero. Si me preguntan a mí me gustaría vivir en un hotel, puede ser 5 o 7 estrellas, dependiendo, con todos los gastos pagos, sin tener ninguna necesidad económica y con un montón de libertades, ¿no? Y a lo que voy con esto es decirles que ustedes no quieren el dinero, sino todo lo que pueden alcanzar y obtener con ese dinero. Quiero que dejen de ver como tal el dinero como un fin, sino como una herramienta para alcanzar ese fin. Entonces, ojo con ese detalle. Y por eso es importante entender la distinción entre el dinero y el billete. Porque aquí, si caemos en nuestras condiciones de país y decimos que ese billete no es igual a este billete. Porque a pesar de que tengan el mismo valor, que ambos representen el mismo dinero, hay unas circunstancias físicas
que te hacen decir, no, eso está destruido y eso no vale lo mismo que este billete no vale lo mismo que este billete. ¿Vale por allí? Ok, vamos a seguir entonces avanzando. Disculpen que a veces utilice así como esos huequitos para darle algunos toques de realidad. Pero bueno, igual son mis opiniones y espero que les funcionen. O que las tomen en cuenta al menos. Tenemos por su existencia en el tiempo. Como ya sabemos, o deberíamos saber, todo está destinado a perecer. Por una causa, por un motivo o por otro. Sin embargo, desde el mundo de vista ideal del derecho, nos hablan de las cosas presentes y las cosas futuras. Y para ello, vamos a ver que las futuras son aquellas que van a existir en un momento determinado, pero que existe una duda razonable. Por ejemplo, una construcción del cual ya tiene esa maqueta en 3D, que ya ha sido pagada y que ya tienen los materiales allí para construir. Podemos decir que esa es una cosa futura. Una herencia, podemos decir que en la cual se haya constituido un testamento, que también hay una duda razonable que pueda existir. Exactamente, que ya esté en proceso la cosecha, que ya esté germinando, comenzando a brotar los frutos, pues allí tenemos una duda razonable y se constituye como cosa futuro. Mientras que las presentes, bueno, son las que existen en este momento determinado. Algo que ya está hecho. También podemos decir que las cosas pasadas forman parte del presente en la visión jurídica. Las cosas principales y accesorias que aquí ya deben estar claros con los ejemplos de los derechos y las obligaciones que vimos. Porque las accesorias son aquellas que están subordinadas y dependen de otras. Y sin que ellas no puedan existir. Mientras que las principales tienen su propia existencia y son independientes sin la necesidad de otras. Igualmente podemos hablar de algunos ejemplos de derechos que acompañan a otros derechos. Por ejemplo, el derecho de propiedad de un inmueble está acompañado por el derecho de... Se me escapa. A ver, acabo de tener un lapso. El derecho de paso. ¿Qué nos permite? No, ese está dentro del derecho de propiedad. Pero el derecho de pasar a un lugar. Vamos a hacer un cuadrito por acá. Y tenemos una servidumbre de paso. Es el derecho que les voy a explicar. Tenemos este caso a la derecha. Es una autopista. Y aquí tenemos tres inmuebles. ¿Qué ocurre? La ley te dice que el propietario que está adyacente justamente a la vía de paso más cercana debe permitirle una ruta para que los otros propietarios de los inmuebles que no tengan este acceso puedan acceder a él. Entonces, este derecho de servidumbre de paso está obligado a ser otorgado por este y es el derecho que tienen estos dos accesorios a su propiedad. Ese es un ejemplo. ¿Se entendió? Perfecto. Seguimos avanzando, que ya estamos cerca de la parte más interesante. Tenemos las cosas con dueño o sin dueño. Recuerden allí cuando les dije, miren, fíjense que lo importante de los bienes es entender que son apropiables. Bueno, igualmente el derecho entiende que existen cosas que no son apropiables, pero que bueno, no nos interesan, sobre todo a raíz económica, nadie puede ser propietario de ellas. Sin embargo, se le hace el reconocimiento teórico. Tenemos que con dueños son aquellas que estén en el comercio, que tienen un valor económico, pueden ser apropiables y ahí está, son de lícito comercio. Mientras que las cosas sin dueño son aquellas que no pertenecen a ningún particular y pueden ser aprovechados por todos. También vamos a ver un poco allí cuando vamos a algo de los aspectos públicos. Y tenemos, por ejemplo, el sol, la atmósfera, los rayos del sol, el viento. A pesar de que existen formas de cómo utilizarlo a favor y beneficio,
pero el viento como tal no es apropiado, igualmente que la marea. Ajá, las cosas o los bienes corruptibles o no corruptibles, que a esto me hacía referencia cuando hablábamos del tiempo, que están destinados a destruirse o a perecer. Tenemos que son corruptibles un corto tiempo de duración y no corruptibles un largo tiempo de corrupción. Igualmente la casa, que es el ejemplo, se va a terminar deteriorando y destruyendo sin ningún tipo de mantenimiento o abandonada o con mucho uso. Entonces justamente lo que hace la ley es decirte, mira, como todo va a morir, vamos a decir que lo que muere en poco tiempo es corruptible y lo que muere en largo tiempo es no corruptible. Esto también por acá debe estar clarito. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a un caso concreto. Por ejemplo, si les pregunto un carro, ¿sería corruptible o no corruptible? Tenemos por acá bienes del dominio privado, que son los que nos interesan a la materia. Y nos dice que son los que pertenecen a las personas naturales y jurídicas del derecho privado, determinados cuáles son los de dominio público. Basta con señalar que los demás bienes pertenecen a la nación, a los estados, a los municipios. Existen bienes de dominio privado que vienen siendo ese patrimonio, y que dentro del estado existe también esos dominios de bienes privados, que son distintos a los bienes de dominio público. Entonces, ojo con esa capacidad de ser adquiridos, que están divididos en dominio público y privado. Privado, los que ya hemos hablado en general, y público, los que les voy a comentar aquí. Un carro no corruptible porque tiene un largo tiempo de duración, ¿verdad? Exactamente, Carlos. Corto tiempo, 5 años, por poner. Es más, ni siquiera 5 años. Hay cosas que se deterioran en menos tiempo que eso y entran como corruptibles. Si tienes alguna duda concreta, Carlos, me preguntas algún caso en particular y ahí te digo. A ver qué se te ocurre. Igualmente la ropa, por lo general la ropa es corruptible. Es para que funcione 4 años o algo similar. Aún así hay ropa que dura, bueno, hay ropa de la Segunda Guerra Mundial. Digamos, 70 años, 80 años de eso. Allí ya es que esté destruido o no. La cosa es que por su uso natural, por su forma de proceder, si en esas circunstancias se deteriora rápido o no. Exactamente, ya sería que está destruido, que está alterado. Está fraccionado. Los bienes de dominio público son los que pertenecen a toda la nación. Y en nación nos incluimos a nosotros. El ejemplo típico son puentes, plazas. Estos bienes deben estar sujetos a una ley especial donde se hable justamente y se determinen aquellos bienes de dominio público o de dominio público son inalienables, significa que no pueden ser embarcados o comprometidos por el Estado. Hay unos temas aquí en cuanto a unas concesiones, que eso es otro tema que no está relacionado con esto, ojo con ese detalle. Esas concesiones en los bloques no tienen que ver con esto, aunque esos son bienes de dominio público. Recuerdo acá, es imposible constituir gravámenes, son imprescriptibles, es decir, que en principio siempre le van a pertenecer al Estado o a todos. ¿Sí? ¿Están claros? ¿Entienden las diferencias? El uso está perfecto o determinado para los habitantes del país y está fuera del comercio humano. Bueno,
Por lo general, el metro no es de dominio público, es bien justamente dominio privado. En nuestras circunstancias concretas está a cargo del Estado. Es decir, si yo les pregunto, ese carro o esa camioneta blanca con el logo de Cantv o de Corpoelec que a veces está dando por vueltas por allí, esa camioneta es un bien de dominio público o es un bien de dominio privado. Ajá, ese está clarito. Independientemente que le pertenezca al Estado o aparte de una de las empresas del Estado o alguno de los ministerios o organismos del Estado. Esos son bienes de dominio público, aunque son dentro del derecho, son bienes de dominio privado dentro del derecho público. Y seguimos. Porque tiene una determinación como patrimonio de la universidad y allí hay unas circunstancias bien específicas que hasta impiden que se hagan los mantenimientos regulares, sino que hay que hacer unos mantenimientos de reconstrucción bien distintos, de los cuales hay como 10 personas en Latinoamérica facultadas para hacerlo, entre ellos un artista que se llama Capablanca, bien importante, que ha hecho estas reconstrucciones al Capitolio aquí en algunos años anteriores. Y con esto vamos a cerrar la clasificación de los bienes. Como hablé con Chantal o como mencioné allí a Chantal anteriormente, esos bienes especiales sometidos a registro. Que tenemos esos bienes muebles, que aquellos que se pueden trasladar, y aquellos inmuebles, los cuales están relacionados con el título de propiedad de justamente el inmueble, pues la casa, el apartamento, el terreno. Igualmente se pueden registrar bienechurías, lo cual también constituyen bienes inmuebles. Y tenemos en los ejemplos de los bienes sometidos a registro, por ejemplo, el avión y el vehículo automotor, y como lo acaba de mencionar Chantal, los que están bajo el INTI. De hecho, creo que te falta una T, porque desde hace unos años le pusieron otra T más por transporte y tránsito terrestre, no sé qué cosa. Aquí cambiamos los nombres, cada 5 años estamos cambiando el nombre de las instituciones. Borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva. Como ahora, por ejemplo, el SAREN, que era el servicio autónomo, el servicio autónomo de registros y notarías, y ahora pues ya no es tan autónomo porque ahora está adscrito a la vicepresidencia de la República a raíz de este diciembre que mágicamente se incendió la sede principal y se quemaron unos documentos. Pero bueno, esa es otra historia. Aprovecho para darles también aquí una información adicional. Tenemos notarías y registros. No sé si están al tanto de eso en nuestro país, que las notarías sirven para autentificar y el registro para protocolizar. Voy a escribir por acá. Entonces, para que entiendan también cuál es la función del registro y por qué aplica para estos bienes. Autentica y por acá. Ajá, ahí. Lo pueden ver, ¿verdad? En la parte de arriba. Tenemos estos dos aspectos en el cual el Estado en notaría lo que nos va a decir es que él está certificando, autenticando que la persona o las personas que firman este documento o declaración realmente son esas personas. Verifica la identidad y certifica en el momento. El momento en el cual se está firmando ese documento. Mientras que el registro, además de lo anterior, nos dice que todo lo que dice ese documento, esa declaración, es verdad y está conforme a la ley. Por eso, estos bienes especiales están siendo sometidos a registro, porque sus circunstancias necesitan ser validadas de validez o veracidad en todos los aspectos que en ella se mencionan. Por ejemplo, la venta de un inmueble que una circunstancia
económica muy onerosa, necesita pasar por la revisión del Estado para que ella te diga, sí, la persona que te está vendiendo era el propietario, yo lo reconocí como propietario y ahora te reconozco a ti como nuevo propietario. Ese es un registro inmobiliario. Igualmente hay registros civiles, hay registros mercantiles y hay registros subalternos, ordinarios, que bueno, hacen una multiplicidad de otras cosas, pero bueno. Registros civiles se encargan de las personas. Muy importante esas actas de nacimiento, esas actas de matrimonio. Esas actas de divorcio también, por supuesto. Registros ordinarios pues se encargan de muchas cosas, entre ellas las personas jurídicas de carácter no económico. Por ejemplo, las sociedades profesionales, los contadores y los abogados acostumbran a crear sociedades profesionales como si fuesen unas fundaciones o unas ONG. Chantal, el registro y la notaría siempre nos otorga valor frente a terceros, porque justamente el Estado te está reconociendo a través de esos organismos. Sin embargo, la definición que me acabas de dar es para un documento privado, firmado entre las partes. La distinción recae que tú puedes hacer algunas declaraciones que no son realmente ciertas o veraces en cuanto a notaría. Hacer una venta por notaría no te acredita. Tú puedes hacer la venta de cosas que no te corresponden y podrías hacerlas por notaría. Por ejemplo, y ya van a ver que ya eso lo vamos a leer en clases más adelante. Bueno, vamos a ver si lo leemos o se los dejo de tarea. Ya vamos a ver porque todavía no he decidido al respecto. Pero la venta de cosa ajena está totalmente permitida en el derecho. Es más, es casi que con lo que inicia la venta. Pero bueno, eso es otra clase. Vamos a terminar el tema de hoy y les mando la asignación para que ya estemos listos. Me quedan por allí unos minuticos todavía. Ajá, esto fue lo que les dije anteriormente. Y bueno, me gusta ponerlo de último para entender concretamente de qué bienes hablamos, de qué cosas hablamos, para entender cómo funciona la propiedad. Y la propiedad es el poder jurídico que una persona ejerce de forma directa o inmediata sobre un bien. Lo tenemos definido en el artículo 545 y es el derecho. Como ven, la propiedad está compuesta por 3 derechos, que es el de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva, con las restricciones y obligaciones establecidas en la ley. Está clarito por allí, ¿verdad? Artículo 545 del Código Civil. Y ya vamos a ver de qué trata. De forma clásica, hablamos de los romanos y con respecto al latín estaba definido como el ius utendi, que significa el derecho de uso, el fruendi, el derecho de gozar, y el abutendi, el derecho de disponer. El derecho de usar es el que tiene el propietario de servirse de la cosa para sus intereses de acuerdo con la función que tiene ese bien. Cuando tú estás utilizando esa casa para vivir, le estás dando uso. Cuando tú estás utilizando ese lápiz para escribir, le estás dando uso. Cuando hablamos de ese derecho de goce, es cuando el propietario se aprovecha de lo que proviene de esa propiedad, de ese bien. Y hablamos de que se generan frutos civiles y frutos naturales. Yo tengo una casa, la coloco en arrendamiento, lo que a mí me van a pagar porque otro use, porque ese es el alquiler, yo le cedo mi derecho de uso a él. Él lo que me pague en contraprestación por ese derecho de uso es frutos civiles que yo voy a recibir. Ahora, mientras yo tengo una mata de mango y me van a caer esos frutos, esos mangos para comerlos, estoy aprovechándome de esos frutos naturales. ¿Queda claro por allí? Porque con eso vamos a cerrar con el derecho a disponer. Que
habla de la esfera de dominio, el poder de hecho y de voluntad de poseer que tiene la persona. Y esto puede estar condicionado con respecto a cómo yo voy a utilizar los otros dos derechos. ¿Qué quiere decir esto? Hay cuestiones. Por ejemplo, hablamos de la Plaza de Candelaria. Hay varios comercios los cuales tienen fachadas históricas, y de hecho esa zona tiene una circunstancia económica e impositiva distinta porque es casco histórico y central de Caracas. Entonces esta circunstancia hace que sus fachadas sean inmodificables. ¿Por qué? Porque justamente tiene fachadas de tal o cual año y la idea es que se conserven. Entonces, dentro de la disposición del ciudadano, de la persona, tú no puedes alterar la fachada, puedes hacer todo lo demás. Allí estás limitado justamente por un tema de patrimonio cultural. Pero del resto tú puedes hacer cualquier otra cosa. Igualmente tú puedes enajenar y grabar. Tú puedes dar en hipoteca el inmueble. Esa capacidad está dentro de lo que significa disponer, el derecho de disposición del inmueble. En este caso. Con eso acabamos la propiedad y cerramos los temas de la clase de hoy. Y pasamos, si alguien no tiene más dudas, a la primera actividad. Esta presentación de diapositivas no está descargable, así que la podrán revisar en la clase grabada cuando la lleve a YouTube, o la van a tener disponible justamente las mismas láminas, aunque cambie un poco el formato visual en las videoclases que ya están grabadas en YouTube. Como les dije la clase pasada, solo algunas estarán. En el formato PDF también hay información. Ah, correcto, Isabel. Les recuerdo que tienen allí justamente en la pestaña de módulos, las actividades, las clases, y tienen el acceso directo allí a los temas, e incluso tienen también el archivo, lo pueden buscar directamente como clase 1, clase 2, clase 3. Más o menos está todo organizado. Y si ven algo que está desorganizado, me avisan para ponerlo en orden. ¿Alguna pregunta o comienzo a la explicación de la actividad? Generalmente esta es una actividad individual y que aconsejo que se realice de forma individual. Sin embargo, para esta oportunidad voy a dejar que sea en parejas, ya que es un poquito extenso y les va a servir dialogar o discutir entre ustedes. Ajá, Daniel. Fecha de entrega. Tienes publicado un anuncio donde dice programa. En ese programa o plan de clases, no, programa. En ese programa tienes allí justamente qué fecha y qué valor tiene la actividad. Igualmente, esto está extraído de Secretaría, así que te puedes meter en Secretaría y revisar la fecha. En principio, esta fecha no se va a modificar. La fecha que está es la fecha que es de entrega. Igualmente, yo habilitaré una tarea para ese momento, así que no se preocupen. Igualmente, creo que el próximo viernes es que la activo. Este tiempo, porque tienen un par de semanas para elaborarla, está pensado para que lean la obra. No me han preguntado nada al respecto, así que creo que están esperando que explique. Vamos a ver que termine de allí escribir Chantal, igual que Arrocha. Ok.
Este primer informe, justamente lo que quiero que coordinen es que logren justamente demostrarme el conocimiento que han adquirido. Otra vez, toda la información suministrada en estas clases, la clase 1, la clase 2 y la clase que viene, la clase 3, van a utilizar cada uno de esos elementos que tenemos y los van a relacionar, los van a vincular con la historia del Mercader de Venecia escrita por William Shakespeare. Esta obra literaria clásica la tiene disponible en el archivo de módulo 7, creo que está en esa carpeta de general, lo puedo buscar posteriormente si hace falta. Y justamente el punto central es que ustedes en la obra identifiquen los aspectos que les estoy comentando sobre el Estado, que entiendan si se hace alusión a alguna constitución o no se hace alusión a alguna constitución, si para este momento se hablaba de la aplicación de una ley o no se aplicó la ley, si aquí podemos ver que se resolvió de acuerdo a derecho positivo o derecho natural el conflicto que existe, si existen personas naturales o existen personas jurídicas, si hablamos de diferentes objetos que son bienes muebles, corporales, incorporales, corruptibles, incorruptibles. O sea, pueden seleccionar. Si la obra, por ejemplo, habla de un cofre mágico, ese cofre a lo mejor es algo especial que vale la pena señalar. Entonces ese objeto va a ser no sé, depende de la historia, va a ser mueble o va a ser inmueble, va a ser infungible o puede ser fungible. Hay varias cosas allí que ustedes pueden darle la clasificación completa. Ok, se escucha entrecortado. Voy a apagar la cámara y les voy de nuevo. Ok, me dicen si se escucha mejor. Ok, respondo a Juan. Las normas APA de referencia. Ojo que en sus respuestas de presentación muy pocos se acordaron de un encabezado, de colocar el logo de la universidad, el nombre de la universidad, su propio nombre, el nombre de la materia, el motivo por el cual están haciendo el informe, es decir, tarea de presentación 1, por decirle algo. Esos son aspectos que deben estar identificados y no se los hago mención como para machacarlo, sino que a futuro, incluso cuando guarden el archivo, lo hagan de esta manera. Para futuro, si tienen la necesidad de buscar algo, puedan saber cómo encontrarlo. A criterio profesional, todas las actividades que uno entrega deben tener algún tipo de membrete o algo que les identifique en algún lado. Así que ojo con ese detalle. En nuestro caso concreto pueden hacer una portada completa o a media portada, no hay rollo. Normativas APA, claro, normas APA en cuanto a los espacios, aunque utilicen la letra de tamaño 12, que puede ser Arial o alguna que sea legible, preferiblemente Arial. Los márgenes también deben estar, no sé para qué estoy moviendo las manos si ya no tengo cámara. Los márgenes que deben ser los de acuerdo a las normativas APA. Igualmente las sangrías, los párrafos, los resaltados y los entre comillas también deben estar de acuerdo a la normativa APA. Los trabajos deben ser bastante formales. Ojo con ese detalle. Igualmente los informes que vienen, que son sencillos de tareas, también deberían estar de acuerdo a las normativas APA. Recuerden que ustedes, a ver, hay una frase que dice, es mal soldado el que no aspira a ser general. Ustedes están aquí, ya son considerados por mí como justamente como colegas, como profesionales. Traten justamente de hacer un trabajo que les dé orgullo, ¿saben? Con buenas condiciones. Ok, listo, aspectos formales. Esto es una referencia, por lo general un trabajo de 6 páginas está bastante bien. Ya les dije que puede ser en parejas. Ya saben la fecha de entrega, que la tienen por allí marcada. Creo que es el 22 de mayo, como estaba explicando Carlos allá arriba. Y lo importante es justamente cómo utilicen los elementos de la clase con los hechos que se producen en el Mercader de Venecia. Por ejemplo, lo que detona el conflicto es
el cumplimiento de una obligación. Yo quiero que justamente una de las cosas me digan allí si esa obligación es de naturaleza civil o es de naturaleza mercantil. Profe, ¿cómo voy a saber decirle eso si no hemos hablado nada de eso? Eso es lo que viene en la clase 3. Por lo tanto, mi recomendación en este momento es que comiencen a leer esa obra literaria para el próximo viernes, cuando ya finiquitemos el tema 3, o si ven los audio clases en YouTube, ya tengan todas las bases y los conocimientos para desarrollar este trabajo, que va a ser más de análisis y de relación que realmente un resumen. No va a ser, mira, pasó esto y pasó esto, y por eso la obra es de esta manera, y por eso le llaman el Mercader de Venecia, porque todo pasa allí. No, la idea es, mire, profe, realmente sucede que Venecia en este momento estaba relacionado de esta manera. Se entiende que no es un estado por esto, o si es un estado por esto. No se habla de la Constitución, se habla de otro tipo de leyes, o no se trata de leyes sino de costumbres, o así. ¿Me estoy explicando un poco con cómo funciona la actividad? Porque sé que la forma en la cual es presentada es algo ambigua. Y he visto o he recibido muy buenos trabajos y trabajos no tan buenos, porque es complicado llegar a ese punto de resumen, que saben qué elementos y qué o no elementos obtener. Por ejemplo, concretamente, podemos hablar de los barcos como un objeto que, como mencionó Chantal, son son bienes que antiguamente se valoraban como semovientes. Teóricamente, allí está la explicación. Pero en la actualidad, ¿cómo se llevan los barcos en la actualidad? ¿Será como un vehículo o será como otro tipo de bien? Entonces allí pueden hablar del registro de bienes muebles o del registro de bienes inmuebles, o cómo se van relacionando todos esos hechos y circunstancias con lo que hemos visto en la actualidad. Por ejemplo, ahí se hace un juicio porque hay un problema. Entonces, ese juicio que se hace de casualidad estará haciendo al Estado en su versión del poder judicial o no. Entonces, es eso, es sentarse otra vez con las clases y encontrarle un ejemplo o un sentido a cada una de las cosas que estuvimos viendo. Correcto, Isabel. Son libres de escribirme tanto por el grupo de WhatsApp como por privado, como por M7. Recuerden que por WhatsApp es que estoy más disponible o de forma más expedita. Ya después de las 10 de la noche no les respondo gran mensaje, sino hasta las 6 de la mañana o 5 de la mañana, pero bueno, varía un poco de los días y también de las semanas, de la carga laboral en la semana flexible. Pero bueno, por allí ya me voy a despedir, voy a cerrar la grabación y quedo abierto a preguntas y a explicaciones. Así que bueno, son libres de irse. Muchas gracias por haber venido.